A mí probablemente mi ordenador empiece a ir más lento porque estoy grabando, estoy exportando ya a YouTube la parte de antes, pero bueno. Vale, un comentario para los posibles errores y temas que se pueda haber salido, que me ha mandado gente, etcétera. Yo os dije el otro día que era necesario tener un JDK o un SDK instalado, ¿vale? Lo que sí que es cierto que se me pasó deciros que ya no puedo abrir o no puedo abrir un archivo Java directamente con IntelliJ e intentar darle al play, ¿vale? Aquí se trabaja ya todo con proyectos, ¿vale? Exactamente igual que hemos estado viendo en WebStorm, los proyectos para XML, los proyectos para HTML, etcétera. Aquí vamos a trabajar todo con proyectos, ¿vale? Y os voy a enseñar el por qué se trabaja con proyectos y el por qué necesito abrir un proyecto y no puedo abrir un archivo Java simplemente, ¿vale? Y la explicación es muy sencilla. Yo aquí tengo mi Java, tema 1, ejemplo 0, ¿vale? Y fijaros cómo dentro de esa carpeta, además, tengo otra carpeta oculta, ¿vale? Que posiblemente los usuarios de Windows sí que lo vean, pero los usuarios de Mac esa carpeta no la vemos porque empieza por punto y en Mac todas las carpetas que empiezan por punto son carpetas ocultas. Esa carpeta de punto idea es toda la configuración del proyecto, de con qué se tiene que ejecutar, qué versión de JDK está instalada, etcétera, 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 ¿vale? Con lo cual, no puedo venirme a la carpeta de src y hacer doble clic en el main.java porque sí que es cierto que me lo va a abrir, ¿vale? Pero no me va a cargar el proyecto, sino que simplemente me va a cargar el archivo Java y no tiene todo lo necesario o todo lo que le falta para poder ejecutar este proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso a mí me ha dejado mal porque sí que me ha detectado el proyecto y me lo ha abierto todo, pero hay gente a la que no le detecta los proyectos y al no detectarle la carpeta del proyecto directamente no puedo hacerle play al ejercicio, ¿vale? Entonces, a mí en este caso sí que me ha permitido hacerlo, pero si alguna vez le dais directamente a un archivo .java y le hacéis doble clic y veis que no os permite darle al play, es porque no puedo abrir el archivo Java, sino que lo que tengo que hacer es desde Open buscar la carpeta donde tengo almacenado ese proyecto. Y en mi caso lo tengo en DAO, primero, programación, Java, tema 1, ejemplo 0. Y esa carpeta es la que tengo que abrir, ¿vale? Y así ya se abre como un proyecto de Java, de modo que le puedo dar al play y puedo empezar a trabajar con él. ¿Está claro? ¿Puedo repetir, por favor, cómo has guardado el proyecto? ¿Cómo lo he cargado? No lo he guardado, solo lo he cargado. Le he dado a Open y lo he buscado en toda la ruta donde yo tengo almacenado esa información, ese proyecto. La tengo en DAO, primero, programación, Java, tema 0, tema 1, ejemplo 0. Y ese es mi proyecto, ¿vale? Fíjate que ya tienes ahí un archivo que se llama ejemplo0.iml, ¿vale? Del IntelliJ, de gestión de proyecto del IntelliJ. Open y ya abro mi proyecto, ¿vale? Los que no tengáis este proyecto inicial, pues en vez de abrirlo, vamos a crearnos uno. New Project. Proyecto de Java con un SDK seleccionado, ¿vale? Siguiente. Quiero crear un proyecto desde una plantilla. Siguiente. Y lo voy a llamar ejemplo 01. Y lo voy a guardar en la misma ruta donde estaba antes.
y en el base package le voy a poner el valor que toca. Dime, José. A ver, yo lo hice tal cual, lo que la ruta mía ya era Media Projects, programación, me sale una SRC. Sí. No, pero eso ya es el Sí. proyecto. Pues es que se me alarga porque luego es, como he puesto mi nombre y había puesto .com en vez de .es, me sale com, mi nombre, tema 1, IntelliJ, y dentro tengo el ejercicio 1 Java, 4 Java, 6 Java, No, 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 no. IML, No, no, no. y SRC, nada, ¿no? No, no, no. Móntate, que es lo que lo que haremos nosotros. Elimino el proyecto. Tema 1, sí. Tema 1, ejercicios, barra, y dentro vas creando cada proyecto, ¿vale? Cada ejercicio que hagáis tiene que tener su proyecto. ¿Vale? Ya no puedo como en HTML, que he creado un único proyecto y he ido generando páginas HTML. Aquí no puedo hacerlo. Cada ejercicio tiene que tener su propio proyecto. Termino un ejercicio, cierro el proyecto, creo otro. Y así sucesivamente. ¿Vale? Y así se irán creando carpetas dentro de ejercicios, se irán creando carpetas, ejemplo 01, ejemplo 02 y así sucesivamente. A ver, una cosa, porque acabo de abrir y me sale, claro, la ruta es la que tenía. Nada, pues te vienes a los tres puntitos. SRC, com, y tal. Te vienes a los tres puntitos y te vas atrás hasta llegar a programación. Y ahí haces un new folder. Ejercicios. No me sale, pone programación, pero si le doy al derecho, al de ratón. No tienes un botón para crear un nuevo proyecto. Una nueva carpeta. A ver, arriba en File. Sí. Pero no, me sale, no puedo elegir nada. Es que estoy ahora lo que es estoy en Mac y lo de la ruta de Idea Projects. ¿Estás en un Mac? Sí. Vale, y no puedes buscar la ruta entera. Documents. Sí, Idea Projects, programación, vale. SRC, que es lo que te digo. No, programación. Y ahí haces new folder. Todo. Y ahí haces new folder. Sí, lo otro lo borras todo. Esto es un poco... Vale, pues de programación y aquí... Ejercicio. O pero tema no 1. me deja ver nada. Duplicar. Rename, Move Track, duplicar, Quick Look, Show, Finger. Es que no puedo hacer. Compárteme la pantalla. Porfa. A ver, ¿cómo era? Los tres puntitos. Sí, a ver. Aquí. Bueno, yo lo tengo aquí fuera. Pantalla completa, cambiar diseño. ¿Dónde es? ¿Puedo compartir? No, aquí en compartir pantalla, creo. ¿Dónde está? En los tres puntitos no sé. No, entonces... No, los tres puntitos no, es el botón de al lado de los tres puntitos. Ah, vale. Ahora sí. ¿Cómo será? Es que claro, me salen dos que no me sale imagen y las otras el bit 1 y el screen 1. Será el screen 1. Sí. Mira, a ver. Vale, llévame a este screen 1 la pantalla del IntelliJ. ¿Cómo te hago eso? Arrastra la ventana. ¿Dónde tienes el IntelliJ? Arrástrala a esta ventana.
Pero lo de las rutas o el programa. El programa entero. Llévame el programa del IntelliJ. Cancela eso. ¿Qué programa es este? Meeting One, no lo conocía. Esa es la aplicación del Meet. Ah, yo es que uso el navegador, lo tengo metido ahí en el navegador. Sí, la descargué y uso. Se me abren las dos. Pues no me... ¿Cómo te lo pongo? Porque tengo aquí lo del welcome de IntelliJ y no me deja. Pero no te deja arrastrarlo aquí. ¿No tienes dos pantallas? Estoy en una y No estoy puedes el poniéndole... programa pasarlo. Arrástrala a esta ventana, es lo que necesito. Claro, si la tengo encima de esa ventana. A ver, Interactive. Ahora sí, está. No, eso es Esto porque no- estás esto no es. eso es porque estás compartiendo solo esta ventana y no la otra, por eso no la vemos. No estás Sí, compartiendo ¿verdad? la pantalla. Si le das a Nada. control flecha, si le das a control flecha hacia arriba, se te abren arriba en pequeñito todos los escritores que tengas y puedes arrastrar el programa que quieras al escritorio que tengas. Control flecha. Bueno, yo lo hago con los 3 dedos del ratón. Con el touchpad. Sí, pero es que está dentro. Es que tengo... Está, No, eso es porque. estamos- Eso es porque no has compartido todo el screen, solo has compartido esa aplicación, por eso solo vemos esa aplicación. Ah, Bueno, cuando acabemos, si quieres, lo miramos, ¿vale? Me espero Sí, y lo miramos después, vale. ¿vale? Vale, Edu, dime. ¿podemos ver un poquito cómo entramos al IntelliJ? Yo estoy aquí intentando crear el proyecto, cojo Java y me dice que tengo que asignar un proyecto SDK, que no tengo ningún SDK asignado. Vale. Si volvemos para atrás, en el proyecto SDK hay que darle a Download JDK, Vale, vale. ¿vale? Y ahí eliges, bueno, supongo que te saldrá una lista y eliges el que quieras. 16, 17, 11 y cuando lo tengas, lo descargas. Le das al que quieras, ¿vale? Yo tengo instalado el 11 porque, no sé, porque es el que tendré. Pero bueno, cualquiera de todos es válido. Primero eliges la versión 16 y él te dice cuáles son las que valen o que te puede descargar de la versión 16 de Java. Vale, y esto solo una vez. Esto solo hay que hacerlo una vez. Una vez lo tengas instalado, ya no tienes que volverlo a hacer. ¿Vale? Vale, ya está, entonces. Muy bien. Vale, pues Y yo quería preguntarte en la siguiente pantalla donde base, es importante ponerla ahí. Siguiente, ahí, de base. en el Project Bus, no, esto es porque todos los programas en Java se estructuran a partir de carpetas, ¿vale? Que él llama paquetes. Cada carpeta es un paquete. Viene por temas de que iremos viendo más adelante, temas de permisos, de acceso a los archivos, etcétera. Entonces, lo que haces es marcarle cuál es la primera estructura de carpetas que tú quieres que tenga. Entonces, si pones company, en el ejercicio anterior que os había enseñado yo, tengo un src y dentro de src tengo una carpeta com y dentro de la carpeta com tengo una carpeta company. Si yo le doy a crear ahora, ¿vale? Tendré una carpeta dentro de src, tendré una carpeta dentro tendré una carpeta solvam y dentro ya tendré mi proyecto, ¿vale? Esto viene heredado sobre todo por el tema de las aplicaciones para dispositivos móviles, porque ese package name tiene que ser único en todos los dispositivos que vayan, en todas las aplicaciones que se suban a la tienda. ¿Qué se hace? Lo que se hace es poner el nombre del dominio de la empresa del revés más el nombre de la aplicación. Entonces, yo he puesto el nombre del dominio del package name del dominio de Solvam, del revés, y después ya le pongo el resto de información, ¿vale?
Pero en principio, para las aplicaciones de Java que montamos, no son prácticamente, no es necesario. Simplemente necesito que entendáis qué son y para qué sirven y ya está. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Todo el mundo más o menos lo tiene claro. Dime, Fran. Una preguntita tonta. Si cambio una carpeta de localización de crearla, digamos que cambio o algo, perdería, no se me abriría. Lo que no te irá será el acceso que te crea ahí. Pero le das a Open, vuelves a abrirla y ya está. Sí, para que se te actualice la ruta. Exacto. A mí me ha pasado. ¿Vale? Le das a Open, abres como si fuese un proyecto nuevo y ya está. Porque cada vez que creéis un proyecto, ese proyecto se queda ahí en los archivos recientes, en los proyectos recientes. Si tú lo mueves de sitio, lo que va a pasar es que ya no está en ese sitio, el enlace ya no te irá, pero podrás cambiarlo y lo podrás reabrir sin ningún problema. No pasa nada. ¿Vale? Una cosa, o sea, Ramón, sigues compartiendo. Si cierras la presentación, el ordenador y la banda ancha a lo mejor lo agradecen, no lo sé, a lo mejor te sigue yendo bien, pero como sigue presentando, No pasa nada. José Ramón Encarnera, presentación. Se lo quito yo, que como yo soy Ya el está, pro... ya está, perdón. Como se Sí, lo... no es por perdón, sino por... Porque estoy atendiendo la clase ya miraré lo de la final luego. Vale, venga. Vale. Ya lo tengo. Ejemplo 01, me dice que la carpeta no existe, que si quiero crearla, le digo que sí. ¿Vale? Y ya tengo mi proyecto. ¿Vale? Ya tengo mi proyecto para este ejemplo. Entonces, cuando yo me ponga a corregir ejercicios, el ejercicio 01 tendrá, o el ejercicio 1 tendrá una carpeta y un proyecto para el ejercicio 1. El 2, lo mismo. El 3, lo mismo. Y así sucesivamente, ¿vale? Esto es súper importante. Porque si no lo hacéis así, no vais a poder ejecutar los archivos y acaba siendo, o los proyectos, y acaba siendo un poco jaleo. Entonces aquí sí que os pido que cada ejercicio lo mantéis en un proyecto independiente, ¿vale? No es como en WebStorm. En WebStorm de momento me da igual, porque son archivos simples que ya veis que le podéis dar al navegador y te lo muestra. Esto ya no, esto empiezan a ser programas más complejos, ¿vale? Entonces, una explicación rápida, muy rápida del entorno. Fijaros que el entorno es muy parecido al de WebStorm, ¿vale? Es más, el WebStorm es una evolución de IntelliJ, ¿vale? El padre de todos es IntelliJ y del IntelliJ empiezan a aparecer el resto de programas. Tengo un panel a la izquierda con los archivos en los cuales veo en los archivos ocultos del punto idea, que supongo será porque me he dejado en el Finder abierto el ver los archivos ocultos, ¿vale? Comando mayúsculas punto, ya está, ¿vale? Después tengo una carpeta src, dentro de la carpeta src tengo el paquete que él me lo muestra como una única carpeta, que es el es.solva, y ahí tengo mi aplicación o mi archivo main, ¿vale? ¿Por qué tengo un archivo main? Bueno, la explicación es sencilla, y es que ya no estamos haciendo programas muy simples, ya no estamos haciendo scripts tan simples como los scripts que hacíamos en pseudocódigo, que con un único archivo tenía un proceso inicial y punto. Yo ahora voy a hacer programas y vamos a empezar a hacer programas que tienen varios archivos Java que se juntan, que se unen y acaban funcionando, ¿vale? Como uno solo, con lo que tengo que marcar de alguna manera un punto inicial, ¿vale? Y ese punto inicial normalmente es un archivo Java que se llama main, y ese archivo Java dentro tiene una función main. Y todo mi programa, como dice el comentario, tiene que ir aquí dentro. Write your code here. Todo vuestro programa tiene que ir metido ahí dentro, ¿vale? Entonces, explicación un poco del código, que es un poco raro. Si intentamos hacer un poco de metáfora con lo que estamos acostumbrados a trabajar en pseudocódigo, tengo un método main, que es el que va a ejecutar todo el código de mi programa, pero tengo una serie de palabras un poco raras y un poco extrañas, ¿vale? Y esa serie de palabras un poco raras y un poco extrañas es, como hemos dicho, en Java se trabaja todo por
carpetas, lo que se conoce como paquetes. Entonces, mi archivo Java en el que estoy en este momento pertenece al paquete es.solvam, que si os dais cuenta es ese es.solvam. Cuando yo cree mis propios archivos, podré crear otras carpetas y su paquete será es.solvam.controladores, es.solvam.base de datos y así sucesivamente, ¿vale? Pero el paquete principal es es.solvam, ¿vale? Eduardo, no sé Dime. si es que no me he dado cuenta, pero yo dentro de SRC no tengo ahora mismo nada. Eso lo habías creado tú, ¿no? Eso es porque cuando habrás creado el proyecto no le has dicho que querías hacerlo con la plantilla. Se te ha olvidado marcar el check de crearlo con la plantilla de Mine. Ya, bueno, lo que crea otra vez otro proyecto, ¿no? Sí, crea otro proyecto, acabaremos antes. Sí, vale. ¿Vale? Entonces, cuando ya lo tengo y quiero probarlo, tengo la posibilidad de darle al play y eso me ejecutará el programa en la terminal no, en una pestaña run, ¿vale? Fijaros que se ha abierto una pestaña run y aquí abajo se ejecuta mi programa, ¿vale? ¿Estáis? Sí. Venga, pues introducción rápida a la sintaxis, porque esto va a ser algo muy parecido a lo que hemos hecho en pseudocódigo, pero cambiando la nomenclatura. Comentario de una única línea, comentario multilínea, ¿vale? Barra asterisco, asterisco barra, esto es un comentario multilínea, ¿vale? Todo lo que esté entre medias no sirve, ¿vale? Y ahora, imagino que todos me preguntaréis por qué se ha puesto en verde, y es por tener un comentario que tiene la palabra to do dentro, ¿vale? Entonces, siempre que queráis meter un comentario de modo que queráis indicar de forma rápida que falta algo por hacer o queda algo por hacer, ponéis la palabra to do y todo se iluminará para que se vea claramente que falta algo por hacer. ¿Está claro? Sí, perdona por reírme, es que pensaba que no tenía micro. Estas son las palabras prohibidas, ¿no? Estas sí, estas son las palabras que no debes utilizar, Reservados. ¿vale? Son prohibidas. Esta está prohibida, pero está en un comentario, nada más. Esta es la que no debes poner. Bueno, creo que ya os lo he dicho, ¿no? Cuando entreguéis un programa, lo primero que... cuando programéis un programa, tenéis que comentarlo. Y cuando el cliente os pida el código fuente, lo primero que tenéis que hacer es borrar todos los comentarios, ¿vale? Para que no se entere de lo que hacéis, ¿vale? Bueno, con esto, comentarios, muy importante. Tenéis que utilizarlos, ¿vale? Si metéis la palabra todo, se pondrá en amarillo para que identifique que realmente se está haciendo algo. Siguiente, variables, ¿vale? Empieza a cambiar la forma en la que se definen las variables. Si en si en pseudocódigo utilizaba la palabra reservada definir, nombre de la variable, palabra reservada como y el tipo de la variable, aquí las cosas se hacen de una forma mucho más corta, ¿vale? En Java, cuando yo quiera definir una variable, pondré el tipo y después el nombre, ¿vale? Y ahora, los tipos de las variables son sencillos. Tengo lo que se conocen como tipos simples, que son el int para los enteros, el float para los números decimales, el double para los números decimales de doble precisión.
qué se refiere con doble precisión? Pues que un float guarda 32 bits para la parte decimal. Pero otro supongo que es 64, ¿no? Correcto. El doble, vale. ¿Vale? Y el doble guarda 64 bits. ¿Vale? Simplemente es eso, se refiere simplemente a eso. Bueno, después tengo el char, que es un único carácter. ¿Vale? Después tengo el string, y ojo que este string va en mayúscula, que es para una cadena de caracteres. ¿Estamos? Y los últimos que me quedan, dime. Lo siento, ¿el int era para números enteros? Números enteros. Vale. ¿Vale? Ahora los desgrano, porque el int se puede desgranar en varios. ¿Vale? Ahora voy un poco más en detalle a los enteros. Pero bueno, al final todo el mundo utiliza ints y arreando. ¿Vale? No me voy a poner a pensar con la cantidad de memoria que tienen los ordenadores ahora. No me voy a pensar qué cantidad va a ser el int para ver si lo guardo o no lo guardo en un int, en un short o en un long. ¿Vale? Me quedan los booleanos. El bool o boolean. ¿Vale? Que son true o false. ¿Vale? Y el int, como estaba diciendo, se puede dividir en short, int y long. 16 bits, 32 bits, 64 bits. ¿Vale? En un int se puede almacenar, bueno, y son con signo. En un int, para que veáis la diferencia de que no es necesario la mayoría de las veces, salvo algo raro, que pensemos en qué tipo de número vamos a guardar la información y todo el mundo creamos ints YAW, hasta un número de menos 2000 millones a un número de más 2000 millones. ¿Vale? Y esto si lo guardo con un signet, ¿vale? Con un número con signo. Si lo digo que es un entero sin signo, pues es el doble, prácticamente. Entonces, todo el mundo utilizamos ints, salvo que utilicemos algo que me obliga a utilizar un long porque me devuelve un número mucho más grande o puede ser un número mucho más grande. En el tema de los decimales también está un poco ahí el intríngulis, pero bueno. Un ejemplo de cada uno de este tipo de variable, pues voy a definir un int, que será un número, ¿vale? Voy a definir un float, que lo llamaré decimal. Voy a definir un doble, que lo llamaré decimal doble. Un char, que lo llamaré carácter. Un string, que lo llamaré cadena. ¿Vale? Y un boolean, que lo llamaré booleano. Vale. Todos estos tipos de variable o todas estas variables se les puede asignar valor tanto después de crear la variable como cuando se está creando la variable. ¿Vale? Número es igual a 10. La cadena es igual a hola mundo. Entonces fijaros como en el mismo momento en el que yo creo la variable le asigno un valor. ¿Estamos? El número decimal de tipo float, si le doy un valor específico, obligatoriamente
le tengo que marcar que al final de ese número lleve una F. Y eso es para identificar que yo quiero que se guarde con una precisión decimal de un float. El doble, que es el que mayor precisión tiene, no sería necesario ponérselo, porque no puedo guardar más, ¿vale? El problema es que en los ordenadores, cuando yo le doy un valor fijo a un decimal, él no sabe con qué precisión se tiene que guardar, con lo que la mayoría de las veces lo guarda en la máxima precisión que pueda, aunque lo rellene con ceros. Entonces el float estoy obligado siempre a meterle una F detrás, ¿vale? De ese modo el ordenador, o en este caso Java, sabe que yo lo que tengo que poner o se tiene que guardar como un número de precisión de 32 bits. ¿Está claro esto? Dime. El float, un float es como un espacio para guardar decimales de un número. No, un número decimal, no los decimales de un número. Vale, y entonces el símbolo F significa como... No, a ver, no sé si el símbolo F, no sé si lo he explicado bien. Cuando tú quieras guardar un número en decimal en una variable, si no le especifico nada, ¿vale? Es decir, si hago esto, el ordenador va a intentar guardar ese número con la mayor precisión posible de números decimales, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que la mayor precisión posible de números decimales es la de un doble, no la de un float. Y te fallará. Por eso está dando el error, ¿vale? Eso significa que cuando yo quiera guardar un número, ¿vale?, con una precisión de float, estoy obligado a decirle que quiero que lo guardes con una precisión de float poniéndole una F al final. Es un poco absurdo que las primeras veces dices, pero ¿cómo le voy a poner una letra a un número? ¿Vale? Bueno, pues es la única forma que se tiene de hacerlo así, ¿vale? Hay que hacerlo así y ya está. No hay mayor explicación. ¿Estáis? Vale. Estoy mirando lo que hay que dar. Es que así me lo pongo aquí. Vale, otra cosa muy importante. Y esto tiene que... Bueno, vamos a acabar de dar valores. Los caracteres se ponen con comillas simples, ¿vale? Y solo puede contener una única letra. Una única letra, un único número, pero no puedo poner dos. En cuanto ponga dos, eso ya no es un carácter, es un string, ¿vale? Así que indico que el carácter se va a almacenar con comillas con comillas simples y solo puedo poder tener un único carácter. El string, comillas dobles, como ya estáis acostumbrados a trabajar con él, y el booleano, pues bien true, bien false. ¿Estamos? Estos son los tipos básicos de, dijéramos, variables, ¿vale? Si yo necesito poner algún comentario especial para documentación, ¿vale? Cuando veamos métodos, funciones, etcétera, ese comentario especial se pone con dos asteriscos, barra asterisco, asterisco e intro. Y este es un comentario especial que cuando se use algún tipo de programa que lo que hace es documentar, mirar el código y documentar funciones, etcétera, son los que él va a buscar y él va a transportar o enviar a ese programa de documentación de código. Dime, Dominique. Pues que me estuve viendo también el vídeo y leyendo un poco y no me queda claro ese concepto de documentar. O sea, ¿para qué es? ¿Para ponerlo en un archivo aparte para ver Sí. qué errores intervienen o para corregir errores luego o para qué va? No, es más para la primera opción, ¿vale? Imagínate que lo que quieres hacer es hacer un mini manual de tu programa, ¿vale? Entonces, ese mini manual de tu programa, lo que haces con él es marcar de alguna manera los métodos importantes y documentarlos poniendo, pues, descripción, pues esta función sirve para lo que sea, ¿vale? Y a partir de él, programas de terceros que no es tu programa, es que para que decir tantas veces la palabra programa al final lía, pero software que es el encargado de documentar código de la gente, busca estos comentarios
y los plasma. Entonces pone la cabecera de la función, tu descripción de lo que hace la función y todo lo que hayas puesto tú en ese comentario. Genera una especie de PDF y así de forma rápida puedes encontrar una explicación de cada una de las funciones de tu programa que tú hayas querido documentar. Por así decirlo, sería como un índice para los comentarios importantes. Sí, puedes verlo así. Es una especie de índice para... Ya no solo el índice, es índice y explicación. Lo que no tienes es el código. ¿Vale? Entendido, vale, gracias. Vale, bueno, identificadores son estos y una cosa muy importante, y es que Java es un lenguaje de programación tipado. Eso significa que cuando yo quiera crear una variable, obligatoriamente toda variable tiene que tener un tipo de datos. Es decir, fijaros que cuando yo he creado una variable, he dicho que la variable número es un int, la variable decimal es un float y así sucesivamente. ¿Vale? Eso es que un lenguaje de programación sea tipado, y si además es como Java, que es fuertemente tipado, ¿vale? Implicará que una variable no puede cambiar su tipo. ¿Vale? Entonces, una vez yo he definido una variable, la variable número como int, no va a poder cambiar su tipo. No podrá ser un string, por ejemplo. Dime, Gabriel. Yo me acuerdo que con Python, por ejemplo, cuando tú generabas un string, seguías en el string, pero lo podías leer como otro tipo de variable. En este caso no se puede hacer eso. Sí. No, a ver, sí que puedes, ¿vale? Yo una vez defino una variable, digo que es de un tipo, la puedo tratar como yo quiera, ¿vale? Es decir, yo puedo definirme una variable string cadena de números que sea igual al 123, ¿vale? Eso es un string, pero yo con herramientas puedo coger ese string y transformarlo a un entero, a un número entero, ¿vale? Pero la cadena de números, la variable sigue siendo un string. ¿Vale? Ahora yo puedo tratar ese valor de ese string, y si es un valor numérico, tratarlo como un número, pero la variable es un string. Y lo que no puedo hacer es esto. Cuando digo que algo es fuertemente tipado, es decirle que ahora es el 789 en número. ¿Por qué? Porque la variable es un string. Hasta mañana. La variable es un string y no puede cambiar de tipo. Para intentar asignarle un número entero tendría que cambiarle el tipo, y no puedo hacerlo. Eso no se puede hacer. ¿Está claro? Ahora, es posible que yo en algún momento quiera definir variables que no puedan cambiar de valor, y eso es lo que se conoce como las constantes. Entonces yo tengo un doble pi que será igual a 3, 14, 16, no sé qué, lo que sea. ¿Vale? Si yo quiero que esa variable no pueda cambiar de valor, una vez le asigne el valor, tiene que tener la palabra final por delante. Esto hace que esa variable se transforme en lo que se conoce con el concepto de constante. ¿Estamos? O sea que lo del final es para hacer constantes. Sí, para que lo que pasa es que, ojo, que el final, si tú lo haces, te obliga a que en la propia definición de la variable, o lo más pronto posible, le asignes un valor. ¿Vale? Lo que no voy a poder hacer después es coger esa variable y asignarle otro valor. ¿Vale? Porque la he hecho constante. Una vez le asigne el primer valor, esa variable ya no puede cambiar de valor. ¿Vale? Y por nomenclatura, las variables
constantes, las variables finales, se deben escribir con toda la palabra en mayúscula, para que se vea claramente cuando estoy intentando utilizar esa constante, de que eso es una constante. Las variables se deben escribir, como hemos visto en pseudocódigo, con notación camel case, empezando en minúscula y si tengo varias palabras, en mayúscula. ¿Está claro? Y Sí, ahí ¿no? la mayúscula, ¿dónde estaría? O sea, que tendría que ser final, todo mayúscula. No. El nombre de la variable. Vale. ¿Vale? Entonces, un final, string, constante, hola mundo, ¿vale? Porque todas estas palabras que veis en amarillo, en blanco, etcétera, esas son palabras reservadas. Y Java es un lenguaje de programación que sí que distingue entre mayúsculas y minúsculas, con lo que la variable constante con todo mayúsculas no es lo mismo que el string constante y así sucesivamente, ¿vale? No es la misma variable. ¿Está claro? Operadores. Bueno, pues los mismos. Suma, resta, multiplicación, división, ¿vale? Y el porcentaje para calcular el módulo. ¿Estáis? Estos son los matemáticos. Aritméticos. Perdón, lógicos. Y o y not. El i que usábamos en pseudocódigo, el o que usábamos en pseudocódigo y la negación, que es la exclamación cerrada, el cierre de exclamación. ¿Estamos? Bueno, ¿Cómo se escriben esos? No. El i es el ampersand, ¿vale? El i es el ampersand, el que tenéis encima del 6. El o es el que tenéis en la alternativa gráfica del 1. Y la negación arriba del 1. ¿El o dónde está? En la alternativa gráfica del 1. Es el que está ahí a la derecha del 1. ¿Vale? Son dos, ¿eh? Los caracteres se escriben dos veces. Los he escrito dos veces. ¿Siempre se escriben dos veces? Ahora lo explico. ¿Vale? Se puede escribir una i, una o, y bueno, y la negación no tiene más. Si solo pongo un carácter, y esto es muy importante, sobre todo en la i, que es donde se encuentra el cambio, comprobará todas las comparaciones. ¿Vale? Es decir, x es mayor que 1 y x es menor que 10. Se cumple la primera o no se cumpla, las comparará las dos. Entonces, ¿qué diferencia hay con el doble? Pues que cuando yo escribo dos ampersands, comprueba de izquierda a derecha y en cuanto uno deja de cumplir, ya no comprueba más. ¿Vale? Y esto es por ahorro. Entonces, si yo te digo que si x es mayor que 0 y x es menor que 10, y te digo que x vale menos 1, en cuanto se ejecute la primera comparación de que x no es menor que 0, ¿vale? O perdón, no es mayor que 0,
ya no mira si ni siquiera es menor que 10. Entonces me ahorro una comparación, ¿vale? Lo pongo. X menor que, perdón, X mayor que 0 y X menor que 10. Como las he unido para un valor X igual a menos 1, como las he unido con un doble ampersand, solo hace este primero, falso, y ya no ejecuto más, porque como es una i, en cuanto el primero sea falso, ya no va a hacer, ya no necesita comparar ninguno. ¿Está claro? En cambio, si pongo los dos, si pongo solo uno, hará algo que es un poco absurdo, que es, este es falso y este verdadero. Falso y verdadero, falso. ¿Está claro? Entonces, básicamente lo que me ahorro, lo que consigo con poner los dos ampersands es que en cuanto encuentre la primera condición que sea falsa, ya no revise las demás, porque no tiene sentido, porque sea lo que sean, los resultados van a ser falsos. ¿Vale? Y en una O lo hace a la inversa. En una O, cuando yo pongo una O, ¿vale? Para un X igual a 50, ¿vale? ¿X es mayor que 0? Sí, verdadero. Pues ya no compruebo más. Porque sé que en cuanto una de las posibilidades sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. ¿Vale? En cambio, si pongo dos O's, joder, si pongo solo una, sea lo que sea, hará las dos comparativas. Esto es verdadero, pero esto es falso, pero el resultado de verdadero o falso es verdadero. ¿Vale? Espera que no te voy a anotar eso. Dime, Alberto. Pero entonces, ¿se usa para algo eso? Porque no lo veo... Para mucho. Lo que pasa es que lo usaremos mucho más para adelante. De momento lo primero que podemos ver es que me estaba ahorrando un cálculo. ¿Vale? Uno o muchos más. Tú imagínate que tengo 12 comparativas. En cuanto encuentre una falsa, se ahorra hacer 11. ¿Vale? Eso una. Y después yo voy a poder ir haciendo comparativas de modo que unas dependan de la otra. Es decir, que solo si se cumple la primera puede existir la segunda y así sucesivamente. Entonces, si solo pones un ampersand, el programa explotará. Porque si esta no se cumple, como va a hacer las siguientes, esa va a dar un error y tu programa explotará. En cambio, si pones los dos ampersands, en cuanto esta no se cumpla, como no ejecuta las demás, te devolverá un falso y ya está. Se usa muchísimo. ¿Una simple se usa? No, una simple no se suele usar. Pero hay gente que la utiliza. Lo digo por... A ver, yo lo explico porque hay gente que la utiliza y hay gente que no lo tiene en cuenta esto, o incluso que ni lo sabe, y pone un ampersand. Y si os encontráis alguna vez un código que tiene un ampersand o tiene una barra, que digáis, hostia, esto se puede hacer, y que sepáis qué diferencia hay entre uno y otro. Dime, Johan. Y a mí no me veréis poner uno solo, ¿eh? Yo siempre pongo dos. Dime, Johan. El sector de lógicos, ¿vale? Sí. El que pone doble barras y dentro del contenido del cero, el argumento cero, que... No es un cero, es una O. Es el O. Ah, es un separado. Sí, es un OR. Ah, vale. Separado, vale, gracias. ¿Vale? ¿Está claro esto? Como base del lenguaje. Yo tengo dudas en la de un ampersand. Sí. Porque si hace que compruebe las dos, Sí. ¿vale? La segunda es verdadera. Sí. Pero es un I. Es una I.
falso y verdadero. Ya, sí es falso, pero es por eso. Es que no sé para qué comprueba la segunda. Porque tú se lo has forzado. Porque yo le he puesto yo le he puesto un ampersand. Entonces el ampersand, lo que le estoy diciendo al programa es que le estoy obligando a que compruebe todas las posibilidades. No porque encuentre una deje de comprobarlo. ¿Sabes? De las que hayan puesto para Exacto. ¿Vale? Vale. En cambio, el poner el doble ampersand, por eso Alberto ha preguntado, ¿pero esto se usa? Hay veces que se usa, es necesario comprobarla. Es posible que te encuentres en algún momento alguna lógica que obligatoriamente quieras que se compruebe todo. ¿Vale? Vale. Entonces, se puede usar la diferencia entre uno y los dos, que si lo compruebo todo o solo compruebo uno de ellos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Venga, pues mañana explicamos el ternario y hacemos los ejercicios. ¿Ok? Sí. Hasta mañana. Pues dale.